Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga sus vidas, vuestras casas, y que en cada casa sea una iglesia para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para servirle y para mostrar que somos una iglesia viva, una iglesia que ama y sirve al Señor con alegría, con gozo, porque hemos sido escogidos y perdonados por el Señor. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en Romanos capítulo 1. Y solamente vamos a leer el versículo 1. Romanos, capítulo 1, el versículo número 1, dice así entonces la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, porque somos escogidos tuyos, Señor. Somos la oveja de tu prado, Señor. Y hoy, Señor, este tiempo que tenemos para rendirte culto a ti, rogamos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas. Y sobre todo, Padre Santo, háblanos a nuestros corazones. Que tu palabra alimente nuestras vidas. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo tuve la posibilidad de predicar en una iglesia que me invitaron, no era una iglesia presbiteriana, era de otra denominación. Y fui invitado a predicar ahí. El problema es que el pastor que me invitó, al parecer ya me había visto con una camisa que yo fui ese día. Y la pregunta del pastor acerca de ese día no fue si tenía preparado el mensaje, si había orado, si estaba nervioso o algo así, era porque yo no me había comprado una ropa especial para ir ese día. Interesante cómo la pregunta me golpeó porque al parecer estaba más preocupado de la forma en que me veía que en el mensaje que yo iba a dar. Hace un tiempo el doctor Sproul, ella falleció y hace un tiempo fue a predicar a una iglesia y él se bajó de un auto tomando una Coca-Cola, a él le gustaba mucho la Coca-Cola, pidió prestado una Biblia, tomó la Biblia, se subió al púlpito y predicó un sermón increíble acerca del Evangelio de Jesucristo. Creo que hay veces que empezamos a pensar que la apariencia, el vernos de alguna forma, eso es más importante que el mensaje. Porque luchamos con ser algo, luchamos con tener una identidad. La crisis de esta sociedad posmoderna, o de la sociedad líquida, como están llamando los sociólogos, es que todo está bien y nada está mal, y que no importa clasificarte, pero luchamos por clasificarnos. Te dicen que no importa lo que eres, si eres hombre, mujer, lo que sea. Lo importante es lo que tú te sientes. Y causa una contradicción porque se lucha por identificarse de una forma, sin embargo en el discurso te dicen tú puedes hacer lo que tú quieras. Nosotros somos creyentes, creyentes en Jesucristo. Y además dentro del espectro evangélico, somos reformados, somos una iglesia que sigue la tradición, pero sobre todo tiene como pilar fundamental la escritura, la soberanía de Dios, la elección, como temas centrales de nuestra vida cristiana. Nosotros somos creyentes, hombres y mujeres que hemos sido llamados por el Señor para vivir un evangelio, para vivir para la gloria de Dios. Mientras el mundo nos dice que no somos nada y que a veces también somos todo, que depende de lo que tú quieras ser, pero que también es importante no ponerse un rótulo, es todo confuso, ¿no? Porque uno no entiende lo que están pensando. El Señor dice, no, somos una cosa. Somos hijos de Dios. La Biblia es interesante que nos muestra, no como esta opción de decir qué es lo que yo quiero ser, sino que hay hijos de Dios y hijos del diablo. La Biblia habla de quienes han sido escogidos y quienes han sido aborrecidos. No hay términos medios en las escrituras. No está la idea de que puedo decidir lo que yo quiero hacer
o quedarme neutro. Decir, ¿sabes qué? Yo no estoy con el Señor, yo no estoy con Dios, yo no creo en Dios, tampoco creo en el diablo, así que voy caminando neutramente. Y que cada uno piense lo que quiere, que cada uno elija lo que quiere ser. Y eso no es. La Biblia habla y nos llama a hacer una sola cosa. Es más, las Escrituras nos dicen, o que eres frío, o que eres caliente, pero no tibio. Es más, a los tibios dice, los vomitaré de mi boca. Hay una crisis de la identidad. ¿Qué es lo que somos? Y mientras el mundo discute esto de forma extraña e incluso hasta confusa, nosotros tenemos que decir, nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Mi identidad está ahí, en ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tengo un propósito. Y el Señor nos muestra claramente esto. El apóstol Pablo es un hombre que perseguía a la iglesia. Usted conoce la historia del apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, que iba camino a Damasco, y mientras iba camino allá, nosotros vemos que Jesús aparece sobre él, habla con él, es llamado a ser apóstol, pero es un hombre que iba a perseguir y a matar más cristianos. Era un hombre que persiguió duramente a la iglesia. Un hombre que dice que sostuvo las ropas de Esteban cuando Esteban fue apedreado. Era un hombre duro, enérgico, un hombre celoso de la ley, un fariseo importante que conocedor de la ley y que iba a hacer respetar la ley según lo que él creía duramente. Este hombre es transformado completamente. Su corazón ha sido transformado. Un hombre que ahora vive humillado delante del Señor. Un hombre que ahora empieza a servir entendiendo que su llamado, su propósito es amar y servir al Señor. Pero este hombre, que es criticado por mucha gente, y nosotros habíamos visto alguna vez anteriormente cuando veíamos en Hechos que el que tiene que llevar al apóstol Pablo es el que no quiere ir, porque Pablo es aquel que persigue la iglesia. Así que esa persona no quiere tomar a Pablo y llevarlo y discipularlo porque él fue perseguidor de la iglesia. Sin embargo, tiene que tragarse eso. Es un llamado del Señor y tiene que tomarlo y llevarlo. Él es discipulado, él es instruido y luego comienza a predicar. Y predica a una iglesia en Roma, que es una capital. Pero no es cualquier capital, es una metrópolis. Es la capital más importante. Todo pasa ahí. Y eso significa también que hay diferentes cultos, que hay dioses paganos. Y en ese contexto de paganismo, de idolatría, se levanta una comunidad, un pueblo fiel. Ese remanente fiel está ahí. Y Pablo le llama y le escribe para vivir una vida en santidad, pero con fundamentos fuertes. No con aquellas cosas que sienten o piensan, sino con el fundamento que es las escrituras. Así que Pablo le va a escribir a esa iglesia. Pero su presentación es maravillosa. Porque este solo versículo, él se presenta y él muestra dónde está nuestra identidad. ¿Dónde está tu identidad hoy día? Si está puesta tu identidad en aquellas cosas que tú tienes o puedes obtener por tu trabajo, por tu título, por tu familia, por tus condiciones, entonces eso se cae de un momento a otro. Esos son ídolos de barro. Que la primera lluvia se cae todo, se destroza todo y ya no sirve para nada. El apóstol Pablo, en este pequeño introducción a su carta maravillosa, una carta que las iglesias deben siempre estudiar porque es maravillosa, es una carta, si bien difícil, pero muy rica. Es la carta donde se basaron Calvino, el propio Wesley, Lutero, Charles Spurgeon, muchos hombres, Agustín, muchos grandes hombres de la fe, fueron estudiosos de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, porque ella tiene una riqueza maravillosa y una sabiduría, pero también un fundamento importante para nuestras vidas. Pero la introducción del apóstol Pablo nos va a mostrar
¿Cuál debe ser tu identidad y mi identidad? ¿Dónde está puesta nuestra identidad? Mira el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. La mayoría de las traducciones de siervo vienen del griego doulos. Esa palabra se traduce como siervo o esclavo. En casi la mayoría de los casos, todos ponen siervo, porque suena mucho más lindo. Pero la verdad que en este contexto, el apóstol Pablo cuando dice doulos, lo escribe tomando el sentido de esclavo. Y esto es impactante porque le está escribiendo a una iglesia que está en una metrópolis como Roma, que es una capital mundial, donde la idea de esclavitud es solamente para clases muy bajas y la gente no se siente esclava. Es más, nosotros vivimos en una sociedad libre, en la que decimos que no somos esclavos, porque la palabra suena muy fuerte. Cuando escuchamos la palabra esclavo, lo que estamos escuchando o imaginando generalmente es este movimiento triste que pasó, que Estados Unidos tuvo o que otros países han tenido, como la esclavitud de las personas negras, por ejemplo. Que Chile también tuvo esclavitud por muchos años. En la independencia de nuestro país, las primeras leyes tenían que ver con el libre vientre, por ejemplo, en el caso de O'Higgins. Y Carrera también habla acerca de la esclavitud y de la libertad de las personas que eran esclavas. Para nosotros nos recuerda eso, y trágicamente nos recuerda la esclavitud, porque no queremos ser esclavos. El apóstol Pablo dice, yo soy Pablo, soy esclavo de Jesucristo. Mi identidad primero es que yo pertenezco a Jesucristo. Tu identidad, mi identidad como cristiano, es que pertenecemos a Jesucristo. Pablo va a escribirles que soy esclavo. La gente va a escuchar esto y va a retumbar sus oídos y decir, yo no soy esclavo. Nosotros no somos esclavos. Piensen para un judío de esa época que, si bien no vivió la esclavitud de él, sí sabe que sus antepasados fueron esclavos en Egipto, que fueron libertados por el Señor. Y ese de esclavitud para ellos es muy fuerte. Ellos no quieren ser esclavos y ellos no quieren volver a la esclavitud porque es muy dolorosa, porque es muy triste. Porque ellos están pensando en la esclavitud también desde lo físico. Gente murió. El propio Moisés asesinó a una persona que estaba golpeando a otra en un sistema de esclavitud. Así que la idea de esclavitud es algo que golpea fuertemente nuestro cerebro, nuestra mente, y hace decir nosotros no somos esclavos. Es más, nos ponemos un poco más bíblicos y decimos, hemos sido libertados por Jesucristo. Es cierto. Somos libres en Jesucristo, pero libres para servirle a Él. Ya no más somos esclavos del pecado. Somos esclavos de Jesucristo. Pero ¿qué nos gusta decir? Que somos siervos de Jesucristo. Porque eso nos da una idea un poco más de libertad, de autonomía, de hacer lo que queramos. Calvino decía, entrego mi alma y mi cuerpo encadenado en esclavitud a la voluntad de Dios. Porque ser esclavo no significa tener un Dios tirano que nos está golpeando las espaldas. Y Pablo está refiriendo a la dependencia total al Señor Jesucristo. A una dependencia a su soberanía. Yo soy de Él. Pertenezco a Él. No pertenezco a este mundo. Jesús nos dice eso cuando ora por usted y por mí. No pido que los quite de este mundo, sino que apártalos del mal. Que sean uno como tú y yo somos uno, dice el Padre. Somos de Él, le pertenecemos. Hemos sido comprados por la sangre preciosa y maravillosa de Jesucristo. Así que cuando nos preguntan qué somos, somos cristianos porque le pertenecemos a Él. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Claro que tu orgullo y mi orgullo pecaminoso nos
impide ver y reflexionar acerca de eso y amar eso. Porque amamos la libertad. Una libertad malentendida. Libertad para hacer lo que yo quiera hacer. Y siempre eso va derecho al mal, derecho al pecado. El apóstol Pablo más adelante, en los versículos más adelante, cuando habla acerca de la libertad, dice que el Señor soltó de su mano. Y a los que soltó de su mano, ellos hicieron puras cosas pecaminosas. Se apartaron del Señor y pecaron continuamente. Porque si Dios nos diera libertad y nos soltara, lo que tú y yo haríamos es buscar el pecado, revolcarnos ahí y quedar y intentar disfrutar ese pecado lo más que podamos. Porque siempre nuestro corazón pecaminoso busca el mal. El hijo pródigo buscó esa libertad. El hijo pródigo lo que quería era ser libre, hacer lo que a él se le parecía mejor. Él deseó comer la comida de los cerdos en su libertad. Lo que trajo esa libertad para él fue pecado tras pecado, mal tras mal, hasta llegar al fondo y reconocer su pecado. Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La libertad por la que luchamos, esa independencia que luchamos, es para estar de continuo en el mal. Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo, porque a Él le pertenezco. Tú y yo, que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, le pertenecemos solamente a Él y a nadie más. Pero además, sigue el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Mi identidad cristiana, está en la pertenencia de Jesucristo y además en la misión que Él me ha dado. Quiero aclarar que cuando dice llamado a ser apóstol, es estar viendo al apóstol Pablo. A él fue llamado a ser apóstol. Tú y yo no somos llamados a ser apóstoles. Por más que haya un grupo grande, lamentablemente hoy día, de hombres que eran pastores y que un día se acostaron, otro día aparecieron que eran apóstoles, porque en un sueño les revelaron ser apóstoles y ahí tienen toda esa herejía y mentira. Nosotros sí tenemos una vocación y un llamado. Hay un llamado general, que es el que Jesús da en Mateo 28. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para eso nosotros necesitamos eh, un llamado especial. Nadie puede decir, no, mi vocación no es predicar. Porque está hablando acerca del testimonio de Jesucristo. Lo que los apóstoles después van a decir como, o van a resumir como aquello que hemos visto y oído, eso tenemos que decir. Así que no puedes tú decir, yo no he sido llamado a predicar. Yo no tengo un llamado, una vocación a la predicación, no, porque todos nosotros, la misión del creyente, de todos los creyentes, es predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero hay una parte que se olvida y que es maravillosa ese texto, que dice que hacer discípulos. Quiere decir que no es solamente que voy y le predico a alguien, sino que me hago responsable en el sentido de cuidado a esa persona pastoralmente, en el cuidado de seguir orando por esa persona, seguir predicando a esa persona, para que ella también después predique y acompañe a otra persona. Tenemos una misión. Y en la misión de todo cristiano es predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero además, maravillosamente, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don y una vocación que tenemos que cumplir. Cuando tu vocación, cuando tu llamado al Señor, no lo puedes al servicio de la iglesia, no le estás fallando a la iglesia, no le estás fallando a un pastor, es al Señor, porque Él fue el que te dio esa vocación y ese llamado. Él te dio ese don. No ganaste el don en una rifa. No hubo un pastor que puso la mano sobre ti y te dijo, tú ahora tienes este don. ¿No? Dios se lo dio. Y si no es responsable con ese don,
A Él tienes que darle cuenta, no a nosotros. El Señor va a venir y va a pedir cuenta de cada uno de nosotros. Y va a decirnos, ¿qué hiciste con ese don? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Y no podemos ser como aquel de la parábola que dijo, yo sé que tú eres un Dios fuerte, un Señor fuerte, celoso. Y tuve miedo. Y escondí. Y aquí está. Y no nos diga que somos siervos inútiles. Porque no hicimos aquello que teníamos que hacer. Todos tenemos una vocación y un llamado. El apóstol Pablo es llamado a ser apóstol. Ahora, una cosa muy difícil. Él tenía que empezar ahora a predicar el evangelio, a ir por todas las ciudades, a ir a iglesias, a ir a las casas y predicar el evangelio. Y iba a haber gente que dijera, no, que no venga Pablo, porque Pablo tiene un pasado terrible. Pablo persiguió a la iglesia. ¿Cómo va a ser este hombre el que va a ser tomado ahora y puesto aquí en la iglesia como líder de la iglesia? No. Los apóstoles quizás se quebraban la cabeza, porque ellos eran los que habían elegido a los diáconos. Y un diácono había sido muerto, y Pablo estaba presente en esa muerte, y sostuvo la ropa de Esteban. Pero ahora era un hermano más, era uno más que estaba sirviendo al Señor, porque estaba cumpliendo con su misión. No importa el pasado que teníamos. La Escritura dice que son todas las cosas hechas nuevas. Debemos ser responsables con aquello que Dios nos dio. Nuestro llamado, nuestra vocación en el ámbito que Dios te haya puesto, tú tienes que responder porque Dios te dio eso. Y es maravilloso, porque no lo merecías. Ninguno de nosotros merecíamos esto. No merecíamos ser salvos y tampoco merecíamos estar en la visión. Pero Dios, que es grande en misericordia, te ha llamado, te ha salvado. Y además te ha dado una misión maravillosa: predicar el evangelio a toda criatura y poner tus dones al servicio de la obra y del reino de Dios. El apóstol Pablo, con el dolor que significaba, con el orgullo que tuvo que tragarse, con su cambio de vida completo, con las críticas que tuvo que asumir, él sabía que tenía una misión y que Dios lo había llamado y él debía cumplir con esa misión. Nuestra identidad está basada en una misión, la misión de predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, sin discriminación. Debemos entregar el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Por último, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tenemos una misión y nuestra identidad entonces está en que pertenecemos al Señor, en que tenemos una misión que Dios nos ha dado. Y además, esta identidad produce en ti y en mí el servicio al Señor. Somos apartados. Otras traducciones hablan acerca de la santificación, de ser, esta idea de ser sacado y apartado para el Señor. Y cuando escuchamos a ser apartados, estamos escuchando el tema de servicio. También es difícil. Piensa para la época de una iglesia grande, una iglesia en una capital, una iglesia que siente que es mejor que otra, quizás, no sabemos. Pero como buena capital, la gente piensa esas cosas. En Chile, siempre los que estamos en regiones tenemos una crítica. Yo soy de Santiago, así que como buen santiaguino, los santiaguinos pensaban que Santiago es Chile. Y esa realidad tú no la entiendes hasta que vas a vivir a una región y ves que efectivamente Santiago es Chile. Lo que pasa en Santiago es importante. Lo que pasa en otra región a nadie le importa. Todo está basado en Santiago.
Roma podría haber sido lo mismo. Una iglesia grande, capital, que no le importaba a los demás. Pero peor aún, creo que para ti y para mí, y para todos nosotros, es muy difícil el servicio. Porque el servir, lamentablemente también, está en nuestra cabeza como algo bajo, como algo que no debiera ser. Yo no estoy para servir mesas. Yo no estoy para estas cosas. El Señor me llamó para cosas grandes. Esa palabra siempre me ha enojado mucho. El Señor me ha llamado para cosas grandes. ¿Qué significa eso? ¿Tener fama, dinero? ¿Que todo el mundo me mire? ¿Que cada frase que yo digo tenga una foto y la publique en todas partes? ¿Qué significa grandes cosas? ¿Una iglesia con 5.000 personas? ¿Eso es lo grande? Qué pequeños somos. Qué mezquinos somos. Cuánto pecado hay en nosotros que creemos que estamos para eso. El Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Hombres que no andaban todo el día con una zapatilla cómoda y unos calcetines de algodón y perfumes en sus pies. Jesús se arrodilló, tomó los pies de sus discípulos y se los lavó. Eso es servicio. Y a veces nos cuesta tanto eso, porque nos creemos más. Yo no estoy para estas cosas. Yo estoy para grandes cosas. No digas eso, hermano. Y ni pienses eso. Porque si llegamos al cielo y esta ciudad maravillosa, este mundo transformado, este mundo que se ha sacado el pecado, este mundo transformado por completo, y te toca barrer la calle, es maravilloso. Cuidar los jardines, maravilloso. Servir al Señor es maravilloso, donde sea que Dios te ponga. Y servir a tus hermanos también es maravilloso. El Señor nos manda a ti y a mí a servir y no lo hacemos. Y en cosas tan pequeñas. Piensa tú cuántas veces has orado esta semana por tus hermanos. ¿Cuánto tiempo has dedicado para orar por tus hermanos de la iglesia? No podemos tener un corazón mezquino. Tenemos que estar dispuestos a servir. Porque nuestro Maestro, el Señor Jesús, Él vino a servir. Él vendrá nuevamente para ser servido. Para que todos nosotros nos arrodillemos delante de Él y glorifiquemos su santo nombre. Pero Él vino y nos mostró una cosa. Debemos servir. Si nos sentamos en nuestros asientos cómodos, mirando cómo todo pasa, no nos digamos que nuestra identidad es ser cristianos. Porque debemos servir. No subirnos fotos sirviendo, eso no nos importa a nadie. Recuerda lo que dice el Señor. Ora en secreto. Ora y ten intimidad con Dios en secreto. Nosotros no podemos hacer como alabanza a nosotros mismos por hacer lo que tenemos que hacer, que es servir a otros. El apóstol Pablo llama a esta iglesia a servir. Y si tú vas leyendo las cartas del apóstol Pablo, en todas ellas el apóstol va a marcar siempre esto. Hay que servir a otros. Hermanos, nuestro deber como cristianos es servir. Querido, querida, tú y yo, más de alguna vez pasamos nuestras vidas por crisis de identidad. Y no me refiero a si eres hombre o mujer, me refiero a quién eres tú, qué estoy haciendo, por qué hago todo esto. Eres hijo de Dios.
Eres cristiano. Y como hijo de Dios, le perteneces. Tu identidad, mi identidad está en la pertenencia en Jesucristo. En la misión maravillosa que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio y de poner nuestros dones al servicio de la obra del Señor. Y en lo hermoso que es servir a otros. Entender que cuando Dios sirva a Dios, también sirva a los otros. Y cuando sirva a los otros, también sirva a Dios. Es lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, que tú y yo como miembros de un solo cuerpo, como una sola iglesia, vivamos alegres el Evangelio de Jesucristo, pero sobre todo cumplamos con lo que el Señor nos está llamando. Cumplamos con nuestro llamado, cumplamos con nuestra vocación, cumplamos con obediencia y alegría el ministerio al cual fuimos llamados. Que el Señor te bendiga.